Hola, hola, un vídeo más en el canal, estáis en el canal, Treballem la Tierra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep y hoy desde la finca, desde este entorno precioso situado en la comarca de la Ribera del Ebro, en Tarragona, Cataluña, España, sur de Europa. Y bueno, para poneros en contexto, hoy vamos a hablar de lo que es la radiestesia. La radiestesia es energía. ¿Qué podemos hacer con la radiestesia? A través de mecanismos como por ejemplo lo que son las varillas de Zaurí, como lo que es el péndulo u otros elementos para prospectar agua o para realizar la búsqueda de otros objetivos. Hoy vamos a hablar lo que es la radiestesia en general y vamos a buscar una línea Harman, que es una línea telúrica, unas líneas electromagnéticas situadas alrededor de todo el planeta y que son invisibles al ojo humano, pero que existen y están ahí. Entonces vamos a localizar con las bahías de Zaurí. Ya habrán visto en vídeos anteriores, si no lo han visto les invito a que lo vean, de lo que es las líneas Harman, cómo se encuentran, qué son los cruces geopáticos y demás. En todo caso os dejaré un enlace por aquí arriba para que lo puedan ver. Y nada, vamos hoy a hablar de lo que es radiestesia. Radiestesia es energía. ¿Por qué es energía? Porque con esta energía que tenemos todos los seres humanos, unos más desarrollados que otras personas, nace del subconsciente y nos ayuda a encontrar venas de agua, por ejemplo, como zauríes. Es un oficio milenario que siempre ha existido, el oficio de zaurí, que se trata de buscadores de agua. ¿Y cómo buscamos esta agua? La buscamos a través de lo que son varillas, a través de lo que es el péndulo, a través de ramas de diferentes árboles, diferentes tipos de árboles con ramas en forma de bifurcación. Se puede localizar venas de agua y determinar su corriente, determinar su caudal, su origen, su dirección, entre otros parámetros que se pueden conseguir con estos instrumentos. Lo que es la radiestesia abarca muchas, digamos, tendencias, desde lo que es la búsqueda de agua, como zauríes, lo que es las líneas telúricas, es lo que vamos a ejercitar hoy. Vamos a buscar una línea telúrica, lo que es el ejercicio de sanación. Ahí existe otra rama en radiestesia, que es la sanación de dolores, de molestias, de otros tipos de problemas de salud. Existe otra variante, que es la búsqueda de minerales desaparecidos, objetivos u otros elementos. Hay gente especializada en ese tipo de localizaciones. Y también existe otra rama, que es la medida de energías, medir las energías en unidades Bovis. Las unidades Bovis son unidades de energía que ya saben, que habrán visto en vídeos anteriores, de lo que es. Bueno, pues radiestesia es energía y abarca todas estas ramificaciones. Antiguamente se llamaba radomancia. Es una ciencia muy antigua, ya usada por, digamos, la Iglesia Católica. Se utilizaba ya la radiestesia para determinar cruces geopáticos, para determinar orientaciones de iglesias, para determinar venas de agua u otros objetivos diferentes. Bueno, sin más, vamos a realizar el ejercicio para que vean un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Siempre previa concentración de lo que estamos buscando. Es como si conectáramos con este objetivo que vamos a buscar. En este caso vamos a buscar una línea telúrica. Vamos a buscar una línea Harman. Las líneas Harman van de norte a sur y de este a oeste, en forma de cuadrícula en todo el globo terrestre. Son electromagnéticas, emiten energía
y los cruces son geopáticos. Los cruces de líneas Harman no son, digamos, aconsejables para permanecer, porque afectan de algún modo nuestra salud. Bien, vamos allá, vamos a buscar una línea Harman, nos vamos a concentrar, vamos a venir desde ahí, desde aquel punto más lejano, y vamos a ir marcando diferentes líneas Harman. Las líneas Harman, que son invisibles, tienen un grosor de unos 20 centímetros aproximadamente, lo que es la anchura de la línea. Bien. Y bueno, vamos a realizar ya sin más dilación el ejercicio. Vamos a irnos al punto más alejado. Vamos a venir desde aquí y vamos a ir buscando las líneas Harman. Nos concentramos en lo que estamos buscando. Bien, aquí tenemos una que nos marca. Salimos de la línea Harman, en 20 centímetros de anchura, es lo que hemos visto, lo que hemos marcado. Salimos de la línea Harman, vamos para allá, vamos a volver a entrar en otra línea Harman. Aquí hay otra, ya nos lo marca la varilla, cuando se cruza en el techo, llegamos al objetivo que determinamos. Aquí hay otra línea Harman, 20 centímetros de anchura, salimos, avanzamos. Y aquí nos marca otra línea Harman, unos 20 centímetros, verán cómo a los 20 centímetros la varilla se abre, aquí entramos, se cierra, me retiro un poco, pasados 20 centímetros se vuelve a abrir. Esto es una línea Harman. Esto lo pueden probar ustedes mismos y localizar esas líneas con vuestros utensilios, vuestras varillas, vuestros péndulos u otros elementos que tengan. Y mucha práctica, mucha concentración, mucha práctica, y se llega a conseguir como si fuera algo, digamos, rutinario, habitual. Se llega a conseguir prácticamente con los ojos cerrados todos estos objetivos. Y bueno, era para que vieran un poco el concepto de la radiestesia, que no es una ciencia de hoy, es una ciencia muy antigua que se ha quedado en el olvido, que se perdió y que algunas personas difundimos o divulgamos ese tipo de información que, digamos, ha quedado atrás, quedó en el olvido prácticamente. Pocas personas se dedican a buscar agua, pocas personas ya, no es como el boom antiguo, en la Edad Media, sobre todo que eran los clérigos y toda la iglesia que se dedicaba a ese tipo de ejercicios. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que estén todas y todos muy bien, que no olviden suscribirse, a darle a la campanita, que es completamente gratuito, y nos vemos en el próximo vídeo, que sean muy felices. Hasta la próxima.